En el episodio 450 de Hilando Fino Daily os traigo el quinto hábito de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Un hábito que podemos aplicar en nuestras relaciones interpersonales y que seguro que nos puede ayudar, como me ayuda a mí, en mayor o menor medida. Se trata de primero entender y luego ser entendido. Vamos al lío. Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 450 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es jueves 19 de diciembre de 2019, muchos 19 ahí, y como siempre te animo a que entres en hilandofino.net, mi página web, mi hogar en la red, donde vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos, de planes, de entrenamiento ya preparados para que empieces a implantarlo y también podcast privados, solo reservado a aquellos que estén suscritos, donde pues te animo, te aconsejo, intento ayudarte para que seas más eficiente y aprendas, y yo también aprender, ¿por qué no?, con todos vosotros, de todo esto del entrenamiento. Como sabéis, y si no lo sabéis, a los que sois más nuevos os lo digo, me estoy leyendo el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y ya voy por el hábito 6 y finalicé hace pocos días el hábito 5. Y ya me queda poco para terminar el libro y me está costando. Mis horas de lectura diaria se reducen a, mis minutos de lectura diaria se reducen a 10, 15, 20 minutos por la mañana. Hablo de lectura en cuanto a algún libro que me estoy leyendo y ese tipo de cosas. Pero lo que sí que hago es que no fallo ningún día. Y la verdad que es un hábito que me encanta, eso de leer por las mañanas temprano. El siguiente libro, cuando me termine este que me voy a leer, va a ser El Cisne Negro, de Nassim Taleb, que es un libro que la verdad que he escuchado recomendarlo en muchísimas entrevistas y quiero leerme la obra de este autor porque tiene una idea muy controvertida y quiero leerla de primera mano. Ya os iré contando si veo que procede meterlo aquí de alguna forma u otra. Volviendo a lo que quiero contar hoy, este hábito 5 lo veo de vital importancia. Es un hábito que nos puede ayudar en nuestras relaciones interpersonales, que al fin y al cabo todos sin excepción nos relacionamos con personas, ¿no? Con más personas de una forma u otra, con mayor o menor ahínco, pero al final todos nos relacionamos con otras personas. Como siempre voy a intentar dar un enfoque deportivo, ¿no? Poniendo ejemplos relacionados con nuestro mundillo, pero se puede extender realmente hasta donde queráis, ¿vale? Lo podéis meter, al final relaciones interpersonales tenemos en cualquier ámbito de nuestra vida. De hecho, yo lo que he hecho para exponeros este episodio, este capítulo, para resumirlo, me lo he escrito exactamente lo que voy a deciros, porque es un episodio que se presta mucho a divagar, a irte por las ramas y al final estar dándole vueltas 20 veces a lo mismo sin decir más, o resumiendo básicamente lo que quieres decir en una sola frase y seguir extendiéndola hasta el infinito, con lo cual me lo he resumido todo muy bien. Voy a prácticamente leeros lo que tengo escrito, intentando que no se note mucho, y así ir directamente al grano a lo que quiero exponeros. Como siempre, como digo, voy a dar un enfoque deportivo, así que espero que sepáis entender el porqué de este episodio y dónde quiero llegar con él, ¿vale? Poniendo ejemplos de nuestra realidad como deportistas. El autor comienza el capítulo con un ejemplo que resume realmente todo el texto. Dice, una persona va al oculista porque tiene problemas de visión, ¿no? La gente va al oculista por estas cosas, es lo que tiene. Y sin mirar nada más, este profesional, el oculista en sí, le da unas gafas para resolver su problema. Dichas gafas le han servido a este oculista durante muchos años y el hombre con su buena intención pues se las regala a ese paciente. Evidentemente esas gafas, como no podría ser de otra manera, sirven para el oculista, ¿no? Pero no al cliente que ha asistido allí a su clínica, que ha entrado por la puerta. Este profesional realmente lo que ha hecho ha sido prescribir antes de diagnosticar, ¿no? Y esto básicamente es lo que nos sucede a muchísimo en nuestro día a día, en nuestras relaciones, en nuestra forma de comunicarnos con compañeros, con compañeros de trabajo, con amigos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de grupeta también, en fin, pues con cualquier persona. Resolvemos las cosas con un buen consejo, como puede ser darle unas buenas gafas que nos han servido a nosotros,
y con toda la bondad del mundo, ojo, pero sin tomarnos el tiempo necesario de diagnosticar y comprender profundamente el problema o la situación o lo que nos vaya a contar esa persona. Y bueno, y si quiere influir en alguien, por ejemplo, yo intento influir siempre en mis deportistas más jóvenes, sobre todo en los más jóvenes, en los mayores también, pero sobre todo en los más jóvenes, pero no te paras a comprender, a empatizar, a conocer verdaderamente cómo se sienten esas personas, pues podremos influir en parte. Nunca podremos llegar a producir cambio en esa persona, puesto que no se siente identificada seguramente con nada de lo que le estamos diciendo. Y bueno, ahora voy a resumir un punto de este capítulo que se llama escuchar con empatía, que es la clave de todo este meollo. La mayoría de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino para contestar. Y esto es algo que yo nunca había pensado. Pero os voy a poner un ejemplo muy claro que seguro que muchísimos de vosotros os vais a sentir identificados. Por lo menos yo cuando estaba intentando resumir y he puesto este ejemplo me sentía muy identificado con el ejemplo que os voy a poner. Dos corredores, ¿vale? A terminar un triatlón. Corredor A y corredor B. Corredor A, ¿cómo te ha ido? Corredor B, bien, la bici ha sido dura. He estado a punto de cortarme, pero he aguantado en el grupo y posteriormente ya no tenía energía, no tenía fuerzas para correr, he llegado reventado y he decidido correr por un ritmo más lento del que tenía pensado. Corredora, pues yo en la bici me he encontrado genial. He intentado escaparme del grupo en el que iba y luego he corrido de cine. ¿Vale? Corredora, como estamos viendo, y seguro que lo habéis identificado, pasa olímpicamente de lo que ha hecho el corredor B. Está centrado en contar su carrera, aun siendo el mismo el que inicia la conversación. ¿Cuántas veces no hemos llegado a una zona de postmeta? Le hemos preguntado a alguien cómo va la prueba, cómo le ha ido la prueba, pero a la primera y en cuanto podamos hincarle la cuña de nuestra prueba y contarle con todos pelos y señales lo que nos ha pasado a nosotros. Y el corredor, la otra persona estaría pensando, pero si me has venido a preguntarme cómo me ha ido y me estás contando tu carrera. Pues bueno, pues básicamente eso es lo que sucede en muchísimas ocasiones y es que esa persona que va a preguntar cómo le ha ido realmente le está esperando que el otro le cuente lo que quiere contar, lo que va a contarle, pero pensando en lo que le va a contestar. Y esto nos pasa muchísimo y a mí el primero. Otro ejemplo podría ser yo mismo. Cuando algún chaval me cuenta, hablo de chavales jóvenes como los que llevo, me cuenta algún problema que tiene con estudios o con trabajo en el instituto y yo le contesto directamente, pues yo haría esto, ¿no? Le doy algún consejo de lo que yo haría en su situación. Con toda la buena intención del mundo, ojo, intento darle un consejo, pero al final le estoy poniendo unas gafas que a mí me han servido durante años, a lo mejor a mí me servía muy bien hacer determinada conducta, determinada tarea de una forma, pero probablemente a él ni le encajen en la cara esas gafas, ¿vale? Lo que le estoy diciendo posiblemente le rechine y diga, sí, pero es que yo no puedo hacer eso. A ver, creo que se entiende un poco la idea, ¿no? La escucha con empatía consiste en saber y en comprender profundamente lo que le sucede a la otra persona, ponernos en su lugar, tanto emocionalmente como intelectualmente, y observar también el lenguaje no verbal. Ojo, no basta con saber, con escuchar lo que dice, sino también con ver cómo se mueve, la posición de las manos, la posición de la cara, en fin, ese tipo de cosas. Si una persona percibe que lo comprende y que siente lo que siente ella cuando te cuenta ese problema, al final estará sumando puntos para que te comprenda emocionalmente y emocionalmente estará más abierto, ¿no? A que entre en su vida pues para poder ayudarle, ¿no? Y esto, bueno, pues esto lo podemos llevar a cualquier, como digo, a cualquier ámbito de nuestra vida, incluso nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros niños, los que tengan niños grandes o niños adolescentes, que esto sí que es verdad que, bueno, ya me han contado y me llegará que es un problema bastante gordo, ¿no? Que los niños adolescentes, bueno, los chavales adolescentes ya no quieren la ayuda de los padres, ¿no? Bueno, os voy a poner otro ejemplo que seguro que nos va a clarificar las cosas. Imaginad que vais a un nutricionista, ¿no? O hacéis un Skype con él. Le contéis todo vuestro caso, vuestro problema con algunos alimentos, vuestros gustos, vuestros objetivos deportivos, vuestros objetivos en cuanto al tema de la nutrición. Pues realmente le buscáis le comentáis, le decís lo que buscáis de forma directa, ¿no? En un nutricionista. Cuando habéis terminado de hablar, te expone su visión de la nutrición que contrasta totalmente con lo que tú buscas y con lo que tú piensas. Y bueno, y en ese caso dices tú, pero bueno, este hombre me está escuchando, está escuchando y viendo lo que yo le he contado, ¿no? Directamente te va a mostrar reacio a hacer aquello que te dice, o por lo menos no totalmente convencido de hacerlo, ¿no?
Y si lo haces, a lo mejor será porque le estás pagando 40, 50, 60 euros por consulta y lo vas a hacer porque le estás pagando, pero al final, con qué probabilidad de éxito vas a hacer eso si es una cosa que ni siquiera estás convencido de que te va a venir bien, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ese profesional, ese nutricionista o ese entrenador o quien sea debe de ponerse en el lugar del cliente e intentar comprender lo que le sucede realmente. Pero es que si me apuráis, hasta el propio cliente, hasta el propio deportista debería de ponerse en el lugar del nutricionista, con lo cual todo sería mucho más sencillo. Pero bueno, en este caso entiendo que será el profesional que tiene que adaptarse al cliente y ponerse en su lugar y no implantar lo que piense o lo que crea de forma tajante, sino implantarlo, pero en primer lugar escuchando con empatía, como digo, bueno, como dice el autor en este libro. Si quieres perder peso, por ejemplo, te puede decir, esta es tu dieta, hasta luego. Pero posiblemente eso ya lo sabías tú, ¿no? Necesitas algo más para llegar del punto A al punto B. Tú sabes que tienes que comer bien, tú sabes que tienes que comer menos si tienes un poco de sobrepeso. Pero al final eso tú ya lo sabes, pero estás recurriendo a un profesional para que te ayude y te guíe el camino. Y para ello, en primer lugar, tiene que escucharte y tiene que ponerse en tu lugar. En cambio, como digo, si se pone en tu lugar, intenta comprender tu realidad personal, tus hábitos diarios, ¿no? Los hábitos que subyacen también de tu familia, de comida fuera, de hábitos de comer un determinado alimento, un determinado tipo de alimentos según qué día. Es decir, si comprende tu realidad y ahora te justifica el por qué hacer unas cosas u otras, pues puede incluir algunos alimentos o puede dejar de incluir otros. Al final yo creo que estoy seguro que estaremos más dispuestos a que esa persona entre en nuestra vida para poder ayudarnos, ¿no? En ese caso y en otros muchos no confiamos en la prescripción porque no confiamos en el diagnóstico. Es que es muy simple. Una persona no nos ha diagnosticado, no creemos en lo que nos ha diagnosticado. eh, cómo voy a creer en lo que me prescribe? No puede ser, es imposible. Y esto es algo que yo he aprendido con este capítulo. Esto sucede, como digo, en cualquier campo. En todos en todos los campos, perdón, tenemos que tener dotes de psicólogo, en cierto modo. La psicología debería de ser un tema transversal en muchas áreas, como la nutrición, como el entrenamiento, como este tipo de los fisioterapeutas, los podólogos. Al final, todas las personas que trabajamos con personas debemos de tener cierto aprendizaje y cierta formación en temas de psicología, sin intentar entrar en otras áreas en otros campos del conocimiento, ¿vale? Y huyendo del intrusismo que luego muchas veces se incurre, pero al final tenemos que tener esos dotes de psicología de forma transversal. Bueno, y ahora otro punto en el libro que se titula Después procurar ser entendido. Y es que una vez que hemos empatizado, es el momento de procurar ser comprendido. Pero ello solo será posible con éxito si antes hemos cumplido lo anterior. Y ojo, tampoco se trata de empatizar con la idea de luego influenciar, porque eso también se nota. Hay que intentar empatizar de forma real, de forma sincera, de forma honesta, porque si no, la otra persona va a decir, sí, te estás poniendo en mi lugar, pero para luego intentar venderme tu moto, ¿no? Y eso se nota. Yo aquí entiendo que no es necesario estar 2 horas intentando escuchar con empatía a otra persona, sino que con el transcurso de las interacciones pues se va forjando esa empatía y esa persona en cuestión sabe que cuando tú le estás hablando, bueno, cuando te está hablando a ti, perdón, lo estarás escuchando y y que no simplemente lo va a oír para directamente pasarle el filtro autobiográfico tuyo y darle el consejo que posiblemente solamente te sirva a ti. Y bueno, y voy a ir concluyendo, que no quiero que se me extienda esto mucho más, con otro ejemplo. Un ejemplo muy sencillo que seguro que también lo habéis vivido en vuestras carnes en alguna ocasión y que a mí me ha pasado muchísimo y me sigue pasando. Cuando alguien, por ejemplo, nos expone un artículo que ha leído o un estudio sobre algo y sabemos que va a chocar de frente con lo que nosotros pensamos, ¿qué hacemos? Pues yo en multitud de ocasiones pienso, me da igual lo que me vaya a decir. Y mientras me está hablando esa persona de los resultados de ese estudio, por ejemplo, o de un artículo, empiezo a pensar en otro estudio, en otro artículo que rebata aquello que me está diciendo mi amigo y que realce aquello que yo estoy pensando, ojo. Y esto sucede, a mí me sucede muchísimo y no debería ser así. Pocas veces nos paramos a escuchar, nos ponemos en lugar de nuestro amigo, incluso del investigador que ha hecho ese artículo o ese estudio, o de la persona que lo ha escrito, e intentamos
comprender esa historia, intentando comprender dónde quiere llegar y entonces emitir un juicio basado en ello y no solo en nuestro filtro, o por lo menos escuchar lo que nos están diciendo para posteriormente responder, pero no mientras está hablando la otra persona, ya estar pensando en lo que le vamos a contestar para rebatirlo. Esto no es un juicio, esto no es un litigio donde tenemos que rebatir lo que nos dice el fiscal. Bueno, yo tengo que reconocer que poco a poco voy intentando cambiar esto, lo hago conscientemente, a pesar de que, para pasar, perdón, a hacerlo de forma automática, pero bueno, no siempre se consigue y este podcast en parte pues me ayuda a ello. Sé que tengo delante una tarea ardua, larga y también dura, con todos los chavales que tengo de entre 13 y 17 años, con los que tengo la oportunidad de lidiar cada tarde y aplicar pues todas estas cosas también que voy aprendiendo poco a poco. Y bueno, espero que os haya gustado este episodio. Sé que es un episodio también diferente, un episodio un tanto extraño. Ya os lo dije ayer, os lo avisé, así que avisado estabais. Nada, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones. Bueno, por suscribir a la academia y darle sentido a todo esto y por todo en general. Nos escuchamos mañana, amigos. Adiós.